Ser podcast. En muy contadas ocasiones a los periodistas nos toca ser tan protagonistas, en la medida en que somos ciudadanos, como a nuestros oyentes, lectores o espectadores de las noticias que contamos. En la pandemia está siendo así. Hoy me han vacunado y me he sentido muy orgullosa de este país, de esa cola muy rápida y eficaz en la que decenas de personas esperábamos nuestro turno, y muy orgullosa otra vez de las trabajadoras sanitarias, porque casi todas eran mujeres, que armadas de pedagogía, de eficiencia y de cariño nos iban pinchando a todos. Algunas cosas las haremos mal, pero la vacunación universal, gratuita y escalonada por edades está saliendo bien en España. Y lo demuestra la buenísima noticia del día. La cifra de fallecidos por COVID de ayer a hoy no la veíamos desde el mes de agosto pasado, cuando creíamos haber vencido al virus y aún nos quedaba este largo invierno. 33 fallecidos se han notificado, 33 tragedias, pero es que venimos de números con 3 cifras diarios. Esto no está vencido todavía, lo saben ustedes bien, lo comprobamos cuando se contagia un amigo, un compañero, un familiar, cuando miramos cómo están otros países, ahora Nepal, menos afortunados que nosotros. Pero que los problemas no nos hagan perder la esperanza, que el ruido no nos aturda, que el odio y la crispación no nos distraigan. La crisis diplomática provocada por Marruecos es grave, pero en esa frontera de Ceuta hemos visto a muchos españoles haciendo marca España de la buena. Voluntarias de Cruz Roja como Luna Reyes, militares, fuerzas de seguridad, seres humanos de una pieza, salvando, dando aliento y calor a otros seres humanos exhaustos. Hay problemas, sí, hay muchos problemas, pero tenemos muchos motivos para la esperanza. Pepa Bueno. En la cadena SER, Hora 25. Y la noticia de la noche la contábamos hace media hora. A las 2 de la madrugada entrará en vigor el alto el fuego en Oriente Próximo. Israel lo ha decidido por fin, jamás lo daba por descontado desde hace horas. Corresponsal Oriol Andrés, ¿novedades? Pues sí, así es. Hace apenas media hora el Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado por unanimidad la tregua. Poco después Hamás ha anunciado que será un alto el fuego mutuo y simultáneo y marcaba la hora de inicio para las 2 de la madrugada. También la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha confirmado la noticia, pero ha dejado la hora de terminar más adelante. En su comunicado ha remarcado que los ministros han acordado aceptar la iniciativa egipcia de un alto el fuego mutuo sin condiciones. La decisión llega después de fuertes presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, sobre Netanyahu, que hasta ayer se oponía al pacto, y de una mediación impulsada por Egipto, Qatar y Naciones Unidas. Si nada se tuerce en las próximas horas, con este acuerdo se pondrá fin a la escalada de violencia entre Israel y Hamás, más devastadora en décadas. Desde que comenzaron los combates, hace 11 días han muerto 232 palestinos, incluidos 65 niños, y hay casi 1.900 heridos en una franja destrozada por los bombardeos. En Israel ha habido 12 muertos y centenares han tenido que ser tratados por heridas, y a la espera de la calma, a esta hora siguen los ataques sobre la franja y el lanzamiento de cohetes contra el sur de Israel. Así que alto el fuego en Oriente Próximo, en principio para las 2 de la madrugada. En la mesa del análisis, Carlos Cue, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A mi lado, Cristina Monge, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en Barcelona, Xavi Vidal Folk, periodista del País, buenas noches. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos, Aimar. Marruecos retira a su embajadora en España mientras siga en nuestro país el líder del Frente Polisario. Esta tarde se ha recuperado el cadáver de un segundo joven muerto frente a la costa de Ceuta. Le están haciendo la autopsia ahora mismo para concretar qué día murió. En Europa hay acuerdo ya sobre el pasaporte de vacunación que nos permitirá viajar en los próximos meses. Europa pone 100 millones de euros públicos para pagarles las PCR a aquellos europeos que tengan que viajar por trabajo o por cuestiones familiares, no por turismo. Nos lo va a expedir gratuitamente ese pasaporte la misma administración sanitaria que nos ha vacunado, que nos haya hecho la PCR, y eso irá a nuestro móvil, aunque también se podrá llevar en papel. Lo ha explicado a las 9 en Hora 25 uno de los padres de este certificado, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Tendrá los datos mínimos para ser coherente
con el estándar europeo de protección de datos, que es el más alto del mundo. No serán, por tanto, almacenables en ninguna base centralizada, sino solo en la administración sanitaria que los expida. Pero eso sí, tendrá características unitarias. Hará, por tanto, una cierta homogeneidad. Y sobre las vacunas, all COVID-19 virus variants can be controlled in the same way. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado hoy que todas las vacunas que están ahora mismo en el mercado son efectivas contra todas las cepas del coronavirus, que es algo fundamental. En Cataluña mañana será investido ya definitivamente presidente Pere Aragonès. Hoy ha hecho una declaración de intenciones en su discurso de investidura muy explícita. Presento la meva candidatura a la presidència de la Generalitat per fer possible culminar la independencia de Cataluña. Presento mi candidatura a la presidencia de la Generalitat para hacer posible culminar la independencia de Cataluña. Y ya son 5 los crímenes machistas en una sola semana. Un hombre ha matado esta pasada noche a su mujer a tiros. Ella se había separado de él, había empezado los trámites para divorciarse. Él la ha matado en Asturias. El hijo de 20 años ha avisado a la Guardia Civil. Él lo ha confesado todo y ahora se investiga de dónde sacó la escopeta, porque no estaba numerada, era ilegal. 5 en una semana, casi una diaria. Y en la contra de hora 25... Never thought that ever end up like this. Building up the barricades, brick by brick. Never knowing what it is to be free. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Tú sigues en bucle pensando en ese abrazo de Luna, la veinteañera enfundada en un chaleco de la Cruz Roja, que abrazaba a un hombre subsahariano roto de dolor en medio del caos que era la frontera. Fíjate, probablemente no exista un gesto que debiera ser más unánimemente considerado y nada que pueda ser menos analizado que esto. De hecho, cuantos menos análisis haya sobre lo ocurrido, mejor, porque los hechos son muy básicos, muy claros. Esto no debería introducir ninguna opinión. Una mujer llamada Luna Reyes decide ser voluntaria de la Cruz Roja para ayudar a los demás. Se encuentra en una situación de crisis con un inmigrante que llega destruido a la costa española y a cuyo amigo tratan de reanimar. El hombre se viene abajo y ella lo sostiene y lo abraza. ¿Qué hay que decir a esto? La reacción, cierta reacción a ese gesto de consuelo de una voluntaria ha sido insultarla, reírse de ella, acosarla, humillarla y despedazarla en redes. ¿Por qué? Por hacer eso. Se sobreentiende que de esos que la insultan, esa mujer se hubiese ganado una ovación en caso de haber empujado y escupido al inmigrante. Estamos alcanzando una preocupante velocidad de crucero. Rescatar a un bebé del agua ya es un acto buenista. Se pretende convertir la compasión en una acción política. Darle el hombro a alguien que llora en ideología. Si el mundo al revés existe, dando por hecho que en este de ahora abundan las personas buenas, desde luego ese mundo al revés tiene que ser el mundo en el que salvas a alguien y se te echan encima buscando trapos sucios del pasado y poniéndote en la picota de la opinión pública. No sé ni cómo acabar esta intervención, Pepa, porque me tiene alucinado lo que ha ocurrido. Es decir, ¿por qué te están insultando? Porque le he dado un abrazo a alguien que lo necesitaba. Este es básicamente el resumen de la situación. No hay mucho más que decir. Pues la compasión es un signo de la inteligencia humana. Así que ser buenista es buenísimo. Y te lo dice alguien que se llama bueno. Que lo siga siendo. Espero que la compasión siga siendo un signo de inteligencia. Será el mayor triunfo, desde luego. Un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Can we save them somehow? Hora 25. Pepa Bueno. Una vez resuelta la presión en la frontera de Ceuta, las consecuencias de la crisis diplomática provocada por Marruecos se salda con 2 asuntos pendientes. 1, la acogida de los menores que se han quedado en España, y 2, la delicada situación de las relaciones entre los 2 países. Y empezamos por esta última, por la relación entre 2 países que son frontera, de 2 continentes y que se necesitan mutuamente. Lo último es esa decisión de que su embajadora llamada a consultas se quede en Marruecos mientras el líder del Polisario, Brahim Ghali, sigue aquí en España. Esto es un gesto que indica claramente que la tensión continúa. Corresponsal Sonia Moreno, buenas noches.
Buenas noches. La embajadora, que es quien explicitó el alcance de la crisis diplomática, diciendo aquí en España que los actos tienen consecuencias y que hay que asumirlos, la embajadora se queda de momento allí. Sí, Pepa, eso anunció esta tarde en una comparecencia con periodistas el ministro de Asuntos Exteriores y jefe de la diplomacia marroquí, Nasser Bourita, que la embajadora marroquí en España, Karina Benjassi, no regresará a Madrid mientras dure la crisis. A la embajadora la habían llamado a consultas en exteriores en Rabat el mismo día que la ministra Arantxa González Laya la convocó, el pasado martes, y al día siguiente ya viajó a Marruecos. Entonces la prensa oficialista marroquí explicó que la consulta era en el marco de la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España, y de la entrada de miles de marroquíes en Ceuta, y también de la visita del presidente Pedro Sánchez a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. La retirada de la embajadora es un paso más para demostrar el malestar de Rabat con Madrid, porque una carta de retirada del máximo representante diplomático en otro país significa, Pepa, un medio formal de protesta diplomática. Varios altos cargos del gobierno marroquí, entre ellos un ministro, ya habían dicho a lo largo del día que esto no se resuelve con palmaditas en la espalda, dicen, y que el problema no es Ceuta, sino Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario acogido sanitariamente aquí en España. Sí, por fin lo confirmó oficialmente un miembro del gobierno, el propio ministro Bourita, en la comparecencia de esta tarde. Al referirse a la crisis diplomática entre ambos países, precisó que el motivo es la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en territorio español, dijo en condiciones indignas para un Estado de Derecho, y su no comparecencia ante la justicia española. Además, advirtió que la crisis durará mientras continúe Ghali en el país. En cuanto a la entrada de los 8.000 ciudadanos a Ceuta, lo justificó por el cansancio de la policía marroquí tras el Ramadán, y achacó a España la inacción en la vigilancia en la frontera, alegando que por un policía español hay 100 agentes marroquíes custodiando las entradas irregulares. Sonia, gracias. Gracias, buenas noches. La frontera está despejada hoy, pero mantener la embajada marroquí vacante de forma provisional es un gesto claro de que la situación está lejos, Xavi Vidal-Folk, de arreglarse. Está lejos de arreglarse y es un problema que viene de lejos y que ahora atraviesa un momento, digamos, espectacularmente triste, ¿no? Porque se utiliza a personas como escudos humanos de una política, ¿no? Yo creo que hay un elemento hay dos elementos que España, el gobierno español, en general, la gran mayoría de voces públicas en España han jugado tres argumentos buenos, ¿no? Uno, ejercer su autonomía estricta sobre a qué enfermos atiende y a qué enfermos no atiende, es decir, por el líder del Polisario. Dos, tener un lenguaje público, conciliador y amical incluso, sin dejar de ser firme. Y tres, buscar el apoyo europeo que se ha sustanciado en los últimos días y de una forma determinante. Este aspecto es muy importante. No es que España se refugie en las faldas de Mamá Europa, como dicen algunos sectores un poco más, un poco más anticuados, sino que España forma parte de Europa. Cuando España entra en 1985-86 en las comunidades europeas, aporta su política exterior al conjunto de la Unión Europea. Aporta su política latinoamericana y aporta su política con el Magreb y en general mediterránea. Y esto es muy importante. Desde entonces, digamos, no hay una política exterior completamente diferenciada, se solapan, se convergen, se coordinan, española y europea, como no la hay en todos los países que tienen política exterior. Hay otros que apenas tienen política exterior porque son muy pequeños. Luxemburgo tiene poca política exterior y Malta tiene poca política exterior, ¿no? Hablo un poco de los países que tienen un poco más de influencia. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, jugar la carta europea es básico. Primero porque nosotros no somos, nuestras fronteras ya no son solo fronteras nacionales, son fronteras europeas. Segundo, porque yo creo que a uno y otro extremo del Mediterráneo
se han puesto los espejos. Es decir, Marruecos se mira, o sectores gobernantes de Marruecos se miran en el espejo turco. Y si en un caso hay una cuestión, en fin, una discusión territorial, que es el Sáhara Occidental, en el otro está la ocupación de la parte norte de la isla de Chipre, la República del Norte, ocupada militarmente y no reconocida por Naciones Unidas, ocupada militarmente por Turquía. Y dijimos, hay luego una cuestión, dijimos, de utilización, dijimos, como moneda de cambio iba a decir de la carne humana, pero podría entenderse como una falta de respeto, y quiero decir exactamente lo contrario. La utilización y la manipulación de seres humanos, digamos, que se juega con la espita de ahora os quiero, ahora es esto, según los intereses coyunturales, para decir soy imprescindible. Y 3, un interés, desde luego, económico, para decir, en la medida en que yo juego con la cuestión estratégica y con la cuestión migratoria, intento buscar más compensaciones en mis acuerdos con los europeos. Ese es, me parece a mí, la partida de fondo de lo que estamos viendo estos días. Tenemos una noticia: vaya mes de mayo para la poesía española, vaya mes de mayo para la generación de los 50. Caballero Bonal, a primeros de mes, falleció. Y la noticia es que ha muerto Paco Brines. Julián Jiménez, Radio Valencia, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches, por decir algo. Sí, ha muerto Paco Brines a los 89 años. En Brines ingresó, recordemos, de urgencia en el Hospital San Francesc de Borja de Gandía el pasado jueves 13 de mayo, justo un día después de haber recibido en su residencia de Oliva la visita de los Reyes de España, que le entregaban el premio Cervantes, que no pudo recoger en persona en Alcalá de Henares el pasado 23 de abril por su delicado estado de salud. De ese día nos queda, Pepa, este momento en el que Felipe VI le entregaba al poeta el galardón, en las que serían también las últimas palabras de Brines en un acto público. Pues don Francisco, si le parece, vamos a proceder. Para mí de verdad es un honor y un placer poderle entregar esta medalla del Cervantes, que nos alegra mucho que poderle entregar personalmente. Este medallón también lo acompaña, pesa un poquito. Lo ponemos aquí. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Nacido en Oliva en 1932, Brines ha sido históricamente relacionado con el grupo poético de los años 50, continuador de la obra de Luis Cernuda. La poesía de Brines se caracteriza por un tono intimista y por la constante reflexión sobre el paso del tiempo y la muerte, la infancia, el erotismo o la contemplación de la naturaleza. Son algunos de los grandes temas que se han colado entre sus versos, unos versos de Brines que nos quedan ya para siempre. Vida completa, cumplida y plena, pero siempre da mucha pena, ¿no?, cuando alguien se va definitivamente. Julián, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Volvemos a este día, que sigue siendo un día complicado para la diplomacia española. La ministra de Defensa hablaba hoy de chantaje y lo decía antes de conocerse la decisión de que la embajadora permanezca en Marruecos. Eso llámelo usted como quiera. Yo lo llamo chantaje porque me parece que no es desde ningún punto de vista aceptable poner en juego las vidas de menores o de personas de su propio país con una finalidad que desde luego yo no entiendo, porque con España no van a poder. Carlos Cue, ¿cómo se está viviendo en el seno del gobierno? Pues primero con un desconcierto notable, porque yo creo, por lo que hemos investigado, desde luego yo creo que nadie se esperaba una reacción tan brutal. Le sorprendió a todo el mundo, porque te puedes esperar, todo el mundo sabía que había un problema, y te puedes esperar lo que ha pasado hoy: la retirada del embajador, una crisis diplomática, una tensión, pero algo, digamos, que obedezca a los códigos más o menos normales de tensiones diplomáticas que hay entre todos los países. Marruecos tiene con Alemania desde hace 3 meses una fortísima, por lo mismo, por la posición en el Sáhara, y ha roto, de alguna manera, toda comunicación con la embajada de Alemania en Rabat. Bueno, esto es la tensión diplomática que sabíamos que había desde hace 3 semanas. Lo que nadie se podía imaginar es lo que estaba diciendo ahora la ministra, ¿no?, que Marruecos utilizara a su propia población de esta manera tan salvaje, niños,
jugándose la vida en el mar, ¿no? Y realmente ha habido bastante suerte de que no haya sido mucho más dramático, porque hemos visto escenas de gente que no sabía nadar, con dificultades, en fin, podía haber pasado absolutamente cualquier cosa y de hecho hay un muerto. Espera, que veo gesticular mucho a Cristina Monge, no sé si quiere decir algo sobre lo que estás diciendo, perdona. Sí, no, es que estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que yo creo que el gobierno lo ha cogido de improviso, pero me parece increíble que lo haya cogido de improviso. Primero, porque no es la primera vez que Marruecos juega con su gente y juega con la inmigración para chantajear a España cuando las relaciones o comerciales o diplomáticas o políticas no van bien. Y en segundo lugar, porque es conocido que este no es el momento en el que las relaciones políticas de España con Marruecos han estado más engrasadas. Es decir, hay una relación más fría ahora mismo de lo que tradicionalmente lo ha sido. No, por eso digo, Tina, perdona, por eso digo que sí se esperaba, evidentemente sabían que había una tensión, se esperaba que pasara algo, se esperaba lo que te estoy diciendo, la retirada de la embajadora, en fin, una tensión diplomática de este tipo. Pero sí es verdad que Marruecos en otras ocasiones ha habido asaltos a las vallas, ha habido cuestiones, pero lo de esta vez no es normal. O sea, tampoco pensemos que cada semana meten 9.000 personas por el mar de Ceuta. Pero fíjate, Carlos, las ONGs... Esto que ha pasado ahora es una barbaridad. Yo estoy de acuerdo con Xavier en lo que plantea, que precisamente ha sido tal barbaridad que la reacción de la Unión Europea ha sido incluso más fuerte de lo esperado, porque es una frontera de Europa y porque, como decía bien Xavier, no solo por supuesto se movilizan para defender la frontera europea, sino porque las opiniones públicas de los países, de los principales países de Europa, están viviendo una ola de extrema derecha fortísima. Todo el mundo tiene miedo de que, como nos está pasando aquí, la extrema derecha utilice estas imágenes en Italia, en Francia, en Alemania, para decirnos invaden, que es lo que está diciendo la extrema derecha. Claro, pero fíjate que las ONGs que están allí en el terreno, que conocen muy bien esas zonas, llevaban ya un par de semanas diciendo que se estaba corriendo el bulo por según qué barrios, de que durante 72 horas la policía y el ejército marroquí van a desaparecer de la frontera, ¿no? Eso lo estaban diciendo ellos, claro, decían, se está corriendo el rumor. Si unas ONGs que están allí en el terreno están diciendo eso, ¿los servicios de inteligencia españoles no eran conscientes de lo que había? O sea, a mí me cuesta, porque es verdad, creo como tú, creo que les han cogido de improviso, pero me cuesta mucho entenderlo. O sea, me cuesta mucho que eso no estuviera, y luego sabiendo cómo se sabía que el tema del Polisario era un asunto delicado, ¿no? Y máxime cuando son también nuevamente los servicios secretos marroquíes y no los españoles los que levantan ahí la liebre. Es decir, yo creo que, claro, ahora es muy fácil decir esto a todo lo pasado, eso es cierto, pero yo creo que hubiera sido de esperar que el gobierno español tuviera por lo menos indicios y sobre todo todas las precauciones. Vamos a incorporar una voz más a esta mesa, una voz además que conoce muy bien Marruecos. ¿Cómo sale, por cierto, la reputación de este país, de esta crisis en la que lo hemos visto hacer lo que habéis dicho todos, ¿no? Lanzar a sus ciudadanos y a sus niños contra el mar y contra una frontera ilegalmente. Pedro Bofill, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente del Club de Amigos de Marruecos en España. ¿Esta crisis puede tener un efecto boomerang para Marruecos? Pues yo creo que ya lo está teniendo, desafortunadamente. Nosotros hemos estado trabajando durante más de una década por acercar la relación entre los dos pueblos de España y Marruecos para conocerlos mejor. Somos vecinos, la evolución de Marruecos es importante desde el punto de vista económico y también democrático. No podemos olvidar que en el 2011 se aprobó una constitución que abría las libertades en Marruecos dentro de lo que son las características socioculturales de ese país vecino, ¿no? Y ahora nos hemos visto sorprendidos lamentablemente por un incidente que cuesta entender que haya cogido de imprevisto o que haya sido imprevisto para las autoridades españolas, porque hay que tener en cuenta cómo ha ido subiendo el tono entre las declaraciones de nuestros dos países. La primera de ellas fue la desafortunada también declaración del vicepresidente de gobierno acerca del Sáhara, días antes de que se fuera a celebrar la conferencia bilateral entre España y Marruecos. Y luego hemos visto que el acogimiento de Ibrahim Gali, que puede ser entendido inclusive con una atención humanitaria, sin embargo se ha hecho rodeada de tal oscuridad y de tal falta de tacto diplomático, inclusive con lenguajes ambiguos y con negaciones en un primer momento por parte de las autoridades españolas, que cuesta entender, por un lado,
la actitud de las autoridades españolas y por otro lado la respuesta marroquí, que es una respuesta que se ha vuelto efectivamente, como usted muy bien ha dicho, contra la propia imagen del reino alauí, ¿no? ¿Qué pretende, en el fondo, ahora ya qué pretende Marruecos con esta actitud, ¿no? Dice, no vuelve la embajadora hasta que no salga Ghali. ¿Ghali es el problema? No es el problema Ghali. Es muy difícil entenderlo en este momento. Yo creo que estamos en un tablero geopolítico que ha dado un vuelco desde el reconocimiento de Trump a los derechos soberanos de Marruecos sobre el Sáhara. A partir de ahí se inicia una nueva etapa que viene acompañada por algo que le interesaba mucho a los intereses norteamericanos, que era el reconocimiento por parte del Reino de Marruecos del Estado de Israel. Y por tanto, yo creo que se ha calibrado por parte de las autoridades marroquíes mal, digamos, el calibre de lo que suponían estos éxitos democráticos. Entonces estamos en una nueva situación en la que estamos observando pues que el Reino de Marruecos ha jugado excesivamente fuerte cuando lo que es necesario en este momento más que nunca es restablecer los contactos bilaterales de alto nivel para crear y fijar cuáles deben ser los parámetros que con respecto a los temas territoriales rijan las relaciones hispano-marroquíes. ¿Cómo se sale de aquí? Pues ¿Cómo se sale de aquí? Esto va a llevar tiempo, porque estamos intentando unos y otros sacar pecho. Y lo que hay que recuperar es el diálogo a alto nivel. Es decir, nosotros, el embajador Rupérez y yo, hoy hemos publicado un artículo en la que justamente ofrecemos o damos una salida o pensamos que la mejor salida sería lo correcto, es que se estableciera una comisión de alto nivel por parte de los dos reinos, el de España y el de Marruecos, en el que se estudiara algo que es fundamental, el tema territorial. Yo creo que España debe jugar en estos momentos con dos factores que aliviarían la tensión. Desde la firmeza, que supone el que no se puede, indudablemente, ceder a la pretensión de invadir una frontera española y europea. Es decir, recuperar el status quo, pero fijando bien las líneas rojas. Las líneas rojas son, y hago referencia a ello porque hace unas semanas también ha habido un incidente de inmigración, digamos, incontrolada, para entendernos. Las líneas rojas son los territorios soberanos de España, que son las Canarias, Ceuta y Melilla. Y luego, a partir de ahí, y dentro del respeto a las normas internacionales, encontrar una salida al tema del Sáhara Occidental, porque no podemos, y digo bien, dentro de las normas internacionales, no podemos seguir pensando que es posible realizar un referéndum cuando solamente la ciudad de Dakhla en estos momentos supera en 60.000 habitantes el censo último que dejó España cuando se retiró del Sáhara Occidental. Eso es inviable. Y además hay un instrumento político que permite a Marruecos, a través de la Constitución de 2011, dar un estatus de autonomía avanzada al Sáhara Occidental. Luego, se pueden abrir una espita donde España asumiera además la responsabilidad que tiene, viendo una fórmula, insisto, dentro de las normas que rigen las relaciones internacionales, el derecho internacional, para que de una vez por todas podamos liberar a los saharauis hacinados en Tinduf, que no son lo libre que ellos quisieran. De ahí que el señor Ibrahim Ghali tenga una causa pendiente con la Audiencia Nacional, y por otra parte buscar una salida que permita pues regular una situación que ya dura mucho tiempo y que además Estados Unidos, el papel de Estados Unidos en esta crisis es poco comprensible también, porque nosotros somos en teoría un país aliado de Estados Unidos. Es cierto que la OTAN no cubre el territorio de Ceuta y Melilla, no estoy hablando,
de los convenios, digamos, multilaterales. Estoy hablando de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, que yo creo que han sido en cierta medida abandonados tanto por ellos como por España. Eso hay que recuperarlo como sea. Complejo, ¿eh? Es complejo, pero y lento parece, ¿no? Lento. Es muy lento y es complejo. Pero lo que no se puede hacer es abandonar por la complejidad, ¿no? Es abandonar por la complejidad. Abandonar por la complejidad y sobre todo no tener conciencia de que las relaciones internacionales tenemos que tener en cuenta los factores geopolíticos, geoestratégicos, fundamentalmente de una zona como es el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es una zona de paso que une no solamente el Atlántico con el Mediterráneo, sino el Atlántico con el Índico a través del Canal de Suez. Por tanto, es un paso geoestratégico de primera dimensión. Mucha tarea por delante, Pedro Bofill, mucha tarea. Hay mucha tarea, pero tenemos que hacer un esfuerzo, mire usted, un esfuerzo por recuperar el diálogo. Yo siempre repito algo que tenemos abandonado en España. En Marruecos existe una literatura en español muy fuerte, cada vez más fuerte. Inclusive tenemos un miembro en la RAE, en la Real Academia Española, Hussein Bouzidet. Bueno, pues hay una poetisa, una poeta, como ustedes quieran, el término que mejor les parezca, que tiene una frase, un verso de unos poemas que a mí me llaman mucho la atención y que me parecen sumamente importantes en este momento, y que dice: la valentía de la palabra es el puente que crea vínculos de fuerza imparable. Yo creo que a esa palabra tenemos que recurrir, a ese diálogo, para recuperar, digamos, las buenísimas relaciones que hasta hace escasos meses existían entre España y Marruecos. Pedro Bofill, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hora 25. Pepa Bueno. Decíamos que hay dos asuntos que están sin terminar de arreglarse. Por un lado, las relaciones con Marruecos, y el otro es el tema de los menores. De momento, el Gobierno le ha pedido a las comunidades autónomas que acojan 200, que ya estaban en Ceuta antes de esta crisis. 200, hay que recordar que se han quedado ahora unos 800 en suelo español. Bueno, pues como ayer quedó claro, la tutela de estos menores corresponde, quedó claro digo en este programa porque tuvimos una experta, corresponde a las comunidades autónomas. Así están distribuidas las competencias en este país. Y la respuesta por comunidades, ¿cuál está siendo? María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pues las comunidades que anoche, cuando salió el acuerdo, tenían peros, ahora cuando se ha asignado el número que va a cada comunidad, pues han protestado. El caso de Madrid. Le corresponden 20 de los 200 menores que están en Ceuta y no lo ve el consejero Ruiz Escudero. No entiende el criterio y pide concreción. Nosotros no entendemos mucho esos criterios de reparto y necesitamos esa aclaración antes de tomar cualquier decisión. Galicia recibe otros 20 y protesta porque recibe los mismos que Madrid. Cataluña acogerá 15, pero pide financiación extraordinaria. Y Andalucía recibirá 13, pero su presidente, Moreno Bonilla, quería que se les excluyera porque allí, dice, ya están saturados. Andalucía ya está saturada. Nosotros tenemos ahora mismo en protección de menores a 3.000. De los 3.000, 1.700 son menas. Y tenemos absolutamente saturado nuestro centro. Por tanto, lo que hemos pedido es que otras comunidades autónomas que no tienen la presión que nosotros tenemos por ser frontera sur con África, que acojan a un mayor número de menores. La distribución se ha planteado por criterios de renta, de población. Las ciudades de Ceuta, Melilla y Canarias han quedado excluidas de este reparto. Fíjate, yo no sé si algunas comunidades están calibrando el efecto demoledor que provoca este tira y afloja permanente cuando se trata de abordar una emergencia y hay que contar con todos para resolverla. Totalmente. ¿No? Estamos hablando de 20, 15 menores, hablamos de un país como el nuestro y sin resolver el problema de fondo, los 800 que se han quedado, ¿no? Efectivamente, que la Comunidad de Madrid, 6 millones de habitantes, una economía pujante, en pleno subidón en estos momentos, ¿no? Cuando ya parece que la pandemia empieza a remitir, diga que tiene problemas en acoger a 20 niños. O sea, es que es una poca broma. Si realmente tenemos tan poca autoestima y tan poco valor de lo que son nuestros servicios públicos y nuestros servicios sociales, entonces es que tenemos un problema de fondo mucho mayor. Ese tira y afloja, pues en el fondo al final lo que viene a hacer es envenenar muchísimo el debate, cuando lo que tenía que haber pasado es lo que suele pasar otras veces, que por cierto en esos momentos no hablamos de ellos, que tampoco es muy positivo, ¿no? Que es decir, hay acuerdos entre las comunidades autónomas de forma habitual, que entran dentro del día a día, donde cada uno pues más o menos asume lo que le toca en función de los repartos y ya está. No hacer de esto otro motivo de bronca, porque lo habitual
habitual es lo contrario, ¿eh? Lo habitual es que pase con normalidad. Lo que sí, era lo habitual, ¿no? Era, efectivamente, era eso te iba a decir. Era anteriormente, ¿no? Pero que hasta de esto en estos momentos se esté haciendo bronca por 20 chavales. Por 20 chavales, quiere decir que estamos hablando, Carlos, de 200, no de los que se han quedado aquí a consecuencia de esta crisis todavía abierta. Mira, cuando tú hablas con presidentes autonómicos, que lo hacemos por es nuestra obligación y nuestro trabajo, tienen montones de problemas. Presidente autonómico en este momento, imagínate la cantidad de problemas que tiene encima de la mesa. El de los menores es que es perfectamente irrelevante en su agenda. Pero lo es ahora y porque es que el problema de los menores en Ceuta es de hace 30 años. Quiero decir, que entran menores, evidentemente no 700 a la vez, pero con un cierto goteo. Hay asociaciones que están especializadas en este asunto, hay centros de acogida, los trasladan a la península. Es un asunto recurrente porque cuando un menor logra saltar la valla y logra entrar en Ceuta, por la legislación clarísimamente hay que acogerlo. Esto lleva pasando 25 años y nunca ha sido un problema y sigue sin ser un problema. ¿Cuál es la novedad? Que tenemos un partido de extrema derecha en España que ha convertido esto en un asunto absolutamente relevante, prioritario, hasta el punto de que ha centrado su campaña en Madrid en un cartel racista que se centraba en este asunto como si fuera uno de los grandes problemas de Madrid o de Cataluña o de Andalucía. Cuando hablas, hasta la propia presidenta de Madrid tuvo que decir, oiga, no es un problema relevante para nosotros esto, no lo es que no puede serlo, que creo que dieron la cifra en Madrid, 200 y pico menores acogidos, no puede ser un problema en una comunidad de 6 millones que tiene problemas infinitamente más grandes, de los parados, de las empresas que se vienen abajo, de sectores enteros que hay que tratar de sostener, dificultades de pobreza, de gente. La Cañada Real es 1000 veces más problema en Madrid que los menores. En fin, hay muchísimos problemas en una sociedad como la nuestra. Este no es un problema, es solo un problema desde que tenemos extrema derecha con altavoz. Era un problema, tampoco era un problema en Europa y se convirtió en un problema cuando la extrema derecha se convirtió en importante en Europa. Si es que es de libro, por eso tantas veces que se habló de la gran anomalía española y de la gran ventaja que tenía España de no tener el altavoz de la extrema derecha en ni un solo diputado en el Parlamento. Bueno, es que ahora tenemos 52 y eso marca el debate en Andalucía, marca el debate en Murcia, marca el debate en Madrid, que es donde es más influyente Vox. Sí, marca el debate. Xavi. Es que lo habéis dicho muy bien, ¿no? Porque es un tema que produce alguna náusea, ¿no? Es decir, ¿dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? ¿Y dónde está la ley, no? Porque la ley obliga a... Bueno, hay leyes que se exigen mucho y leyes que se exigen muy poco, ¿eh? Sí. Y los principios y los valores. Y entonces parece que... Vamos a ver, aquí necesitamos solo extranjeros ricos, ¿o cómo va esto? Es decir, si los que necesitan venir, porque a estos les cerramos las puertas, solo se las abrimos a quienes pueden comprarse una residencia y una residencia potente, y a cambio se les podemos dar la nacionalidad, o alguna dirigente de un partido, dijéramos que son... En fin, que debería hablar muy bien de la inmigración, incluso aunque no fuera de inmigrantes ricos, como es el caso de la señora Monasterio, ¿no? Es decir, verdaderamente, produce náuseas, ¿no? Es decir, porque la sociedad española no tiene esta catadura moral, no la tiene. Entonces, en esto siempre decimos, no, los dirigentes son producto de la propia sociedad. Bueno, en esto son peores. No digo todos, aquellos que se han manifestado poniendo, es decir, como si no fuera con ellos, ¿no? Déjame completar esta información sobre los menores con algo que está contando la SER a lo largo de todo el día, con Nico Castellano, nuestro compañero, que está contando allí en primera línea de playa, lo que está siendo para esas personas una tragedia y una frustración, evidentemente. Estamos contando que hubo devoluciones en caliente de niños, no solo cuando llegaban a la orilla, en los momentos de mayor caos, que también se devolvió a Marruecos a niños que ya estaban en la nave en la que teóricamente se les iba a custodiar e incorporar al protocolo para menores. Nico Castellano, ¿esto lo tienes acreditado? Hola, ¿qué tal, Pepa? Buenas noches. Sí, acreditado no solo con diversos testigos presenciales, hasta 4,
desde la noche del domingo hasta el martes, sino también que lo acreditamos con los testimonios de algunos de esos niños. De hecho, ayer a esta hora comentábamos en la tertulia el caso de Ridwan, que habíamos comentado con Aymar Bretos a las 8, un niño de 15 años, que había nadado 2 veces, había cruzado una primera vez el lunes, el martes fue devuelto. Ese niño nos dijo que el martes le habían sacado de la nave, le había sacado la policía en presencia de la Cruz Roja y que le habían echado a Marruecos. Un testimonio sorprendente, claro, pero es que vimos llegar a Ridwan nadando ayer por la tarde, con esa camiseta de Messi, nadando por el Espigón, como un militar lo iba a llevar otra vez a expulsarle, a devolverle en caliente a la frontera, y uno de los militares dijo, es muy pequeño, dijo muy canijo, literalmente, y lo echaron para atrás. Cuando lo entrevistamos nos cuenta esta historia, era tan fuerte, y lo que nos hemos dedicado desde ayer hasta hoy es confirmar con distintas fuentes de toda solvencia, Pepa, que efectivamente se sacaron a grupos de chavales de esa nave bajo custodia de la Policía Nacional, en presencia en el exterior de la Cruz Roja, y se sacaron a esos niños por la frontera del Tarajal. Están aquí muchas organizaciones, Save the Children, UNICEF, ACNUR, SEAR, documentando estas prácticas, y llama mucho la atención no solo esas escenas que tú describías, que algunos han normalizado porque se han visto en directo, niños llegando mojados, de 10, 14 años, directamente acompañados por los militares a la valla sin ningún expediente administrativo, niños que, fruto de las redadas que se han llevado a cabo de esta madrugada aquí en Ceuta, han sido conducidos a la frontera y han salido hacia Marruecos, sino que incluso en ese sitio donde supuestamente se les iba a afiliar, a hacer las pruebas PCR y ponerles a disposición de la ciudad autónoma, algunos de esos niños salieron. Esa práctica generó mucho malestar entre la policía y algunos de esos testigos, que no podemos describir por compromiso con esa fuente, y de hecho el martes por la tarde se pararon las prácticas de expulsarles desde la nave. Siguieron las expulsiones, las devoluciones en caliente desde la playa y desde la ciudad. Nico, gracias, buenas noches. Muchas gracias, Pepa, buenas noches. Y entre